noches. ¿Se oye? Bueno, realmente es muy interesante todo lo que hemos escuchado. Yo quiero empezar agradeciéndole muchísimo a Abraham. Realmente el sostener esta revista, sostener durante todos estos años una línea de pensamiento, el haber podido reunir a una enorme cantidad de intelectuales, de universitarios, de personas que han volcado opiniones muy importantes a lo largo de los números de voces. Agradecerle a Eduardo, el número es realmente, me parece cada vez más interesante. Algo sabía, pero lo que acabo de escuchar de los tres expositores que me antecedieron realmente me dieron ganas de ir a bajar el número y leerlo. Cuando hablaba Daniela empecé a tomar nota y después cuando empezó a leer dije, bueno, qué suerte, o sea, está el artículo y recién no me podía dar vuelta para seguirlo. A Martín también me empecé a poner nerviosa porque quería anotar todo, después dije, no, claro, bueno, me quedo tranquila porque lo voy a poder leer. Y Eduardo trabajó de las últimas cosas tuyas que yo leí, de las últimas cosas tuyas que yo leí en torno a el tema del derecho a la educación. Has avanzado, que me parecieron interesantísimas y que siempre las tomo. Y hoy agregaste, ¿no? O sea, hiciste un análisis adelante de tu propio análisis que ya era muy interesante. Ahora, yo de todas maneras quiero hacer un prólogo en otro sentido, ¿no? El prólogo es el siguiente. Es a partir de las palabras del presidente que mencionaba Martín. Un presidente que no está proponiendo intervenir a las universidades, al menos por ahora. No es que esté fuera de su concepción o de las posibilidades que le pueden parecer interesantes, pero no parece ser ese el camino que piensa tomar, sino que puede entrar tranquilamente a una universidad y plantear ahí que esto no sirve para nada, ¿no? Que en realidad la única función que tiene, como decía Martín, es la de colaborar para reducir el gasto público. Pero lo hace desde una posición de fuerza, ¿no? De esa posición de fuerza que da el hecho de ser uno de los representantes de los dueños del país y de haber llegado al lugar donde está con el 50 y algo % de los votos. Ahora, ahí es donde seguramente muchos de los que estamos acá, si no todos, en algún momento nos hacemos la pregunta de ¿por qué? Porque alguna gente sabemos por qué votó a Cambiemos, cuando todos sabíamos cuál era el programa de Cambiemos. Cambiemos no ocultó, o el PRO nunca ocultó lo que pensaba. Si el PRO, en relación a la universidad, la bancada del PRO siempre estuvo a favor del arancel, estuvo en contra de la inversión en educación superior, en contra del aumento de los salarios de los investigadores. Entonces, digamos, no hay demasiada sorpresa. Uno igual se pregunta por qué alguna gente, mucha gente que ya está siendo perjudicada y va a ser aún más perjudicada por esta política, ¿por qué votó? Pero bueno, ahí hay todo un tema muy complejo, un tema que nos convoca a estudios muy serios, a nosotros los universitarios, que por supuesto no se resuelve solamente con lo que nosotros pensemos
o investiguemos, pero en nuestro trabajo tenemos que cumplir con nuestro trabajo. Nuestro trabajo es pensar mucho acerca de ese tema, ¿no? Ahora, en ese sentido yo también me quedé pensando recién, bueno, ¿qué pasó con los universitarios? Y cuando Eduardo mencionó el tema del lenguaje, ¿se acuerdan que mencionó el tema de la jerga? No dijo la palabra jerga, pero digamos, la jerga universitaria y nos interpeló a todos a hablar hablar en español y hablar en castellano, ¿sí? Y después, de alguna manera, Daniela nos interpeló, nos recordó que además podemos hablar en latinoamericano, ¿no? Que hablemos en latinoamericano. Yo volví a pensar qué pasó en la década del 90 y voy a insistir, algo está en el artículo, hay una mención a esto, pero en realidad me gustaría hablar, exponer, no lo voy a hacer ahora, pero exponer mucho más que lo que esa mención y que la mención que voy a hacer ahora, que es que la década del 90 fue una década en donde el comportamiento de la comunidad universitaria, salvo honrosas excepciones, ¿sí? Fue distinto al de aquella juventud maravillosa del 18, aquella juventud que en muchos momentos defendió la universidad con la idea de una autonomía no de mercado, sino de una autonomía vinculada a la libertad o a la democratización o a lo que fuere, ¿sí? El comportamiento fue diferente. El comportamiento fue una adecuación a los formularios del Banco Mundial, del BID, al programa FOMEC, ¿sí? Y hubo voces solitarias reclamando, ¿sí?, en contra de la política que desde el gobierno de Menem bajaba, digo a propósito esa palabra, a las universidades en un claro ataque a su autonomía, ¿sí?, poniendo a los organismos internacionales, es decir, como las voces con poder de decisión acerca del conjunto de nuestra actividad de docencia, de investigación, ¿sí?, de extensión, usando la palabra extensión en el sentido que la usó Eduardo, ¿sí?, y atándonos de manos con una zanahoria que sigue siendo el llegar a fin de mes. La palabra incentivo es una palabra nefasta que se incorporó a nuestra vida cotidiana, que así como se incorporó una deformación del sujeto docente, investigador, del sujeto universitario, que fue como abandonando, ¿sí?, la actitud pedagógica que fue tradición de nuestras universidades para mirarse a sí mismo, ¿sí?, no precisamente como un trabajador que lucha por sus derechos, sino como alguien que tiene que conservar el cargo, el puesto, y aceptando sistemas de evaluación que, con nombres engañosos como la evaluación por pares, ¿sí?, por la evaluación por pares en un clima de amplitud presupuestaria y de amplitud de cargos posibles, de concursos bien hechos, etcétera, es una cosa, pero el concurso en donde deciden los pares, en un momento de estrechamiento de todas las condiciones de trabajo, se transforma en un campo de competencia brutal, ¿sí?, precisamente entre los pares. Mi opinión es que
uno de los elementos más siniestros de la política del menemismo fue precisamente esa, con lo cual no quiero decir que la evaluación por pares no pueda ser interesante en otro contexto, de otra manera redefinida, porque es una de las formas posibles. Ahora bien, ¿qué era lo que empezaba a ocurrir en aquella década? Vamos a hacer un salto 80 años para atrás, ¿sí? Decía Gack, recordaba, el tiempo que tardó en universalizarse la educación primaria. 70 años, ¿no es cierto? Dijiste. 70 años. Y también, lo mencionaba Eduardo, creo, la educación secundaria, claro, se va a universalizar, pero tengamos paciencia, ¿no? O sea, en el mundo hay una crisis muy fuerte de la educación media. Yo me voy a detener enseguida en el tema de la educación media, porque efectivamente, como decía Abraham, la educación secundaria es un lugar que hay que pensar, es fundamental. Lo que ocurre en la educación secundaria es fundamental. Me parece que ahí está el problema, ¿sí? Y me parece que ese es el lugar a donde también apunta este gobierno, al cual voy a llegar dentro de un rato. Pero lo que quiero decir antes es que en la década de 1880, nosotros podemos señalar esa década como la de la construcción del sistema educativo. Podemos decir que, en todo caso, quizá podemos poner como una fecha posible la fundación de la Escuela Normal de Paraná, o en 1870, o en el 46, creo que fue, cuando Urquiza fundó el Colegio de Concepción del Uruguay, o la fundación de los colegios secundarios, los colegios secundarios por Mitre, etcétera, hasta el 18, o hasta el final del gobierno de Irigoyen. Podríamos decir, ¿sí? Hay una época de construcción del sistema educativo, y luego, bueno, por supuesto, lo que ocurre en la década del 30, que crece el sistema educativo, crece, y por supuesto el primero y segundo gobierno de Perón, y luego el desarrollismo en algunos momentos. Bueno, pero a lo que voy es que ahí tenemos, ¿sí? una curva con... yo soy muy mala para los gráficos, pero debería aprender, porque sería muy, muy bueno el poder mostrarlo gráficamente, ¿sí? En donde lo que se ve es una voluntad colectiva, ¿sí? Un acuerdo del conjunto de los sectores de la sociedad argentina, de sostener la educación pública, de educar al conjunto de la población, ¿sí? Aun cuando en un análisis más fino del funcionamiento del sistema encontremos, ¿sí? que el conjunto de sus fallas, encontremos la deserción, encontremos el fracaso escolar, encontremos la diferencia de acceso a diferentes sectores de la población, etcétera. Pero a lo que me refiero es a que la voluntad colectiva era la de mandar los hijos a la escuela y el deseo colectivo de que llegaran a la universidad. Después estaba un conjunto de problemas. Ahora, el momento que empezamos a vivir a partir del menemismo es el de destrucción de ese sistema, del sistema de educación obligatoria, que es el sistema que es de educación obligatoria desde el menemismo, desde Menem, y luego que se completa en el kirchnerismo, ¿sí? Y las universidades públicas con ese crecimiento que pudimos ver en uno de los gráficos que presentó Martín. Se trata de desestructurar el conjunto de la educación pública, pero también este proyecto, y cuando digo este proyecto no me refiero solamente al gobierno de Macri, sino me refiero al de las grandes corporaciones, ¿sí? Recordemos lo que planteaba Daniela hace un rato. El proyecto de las grandes corporaciones es el de abrir, ¿sí? Abrir el conjunto de la educación al mercado, tal como ha impuesto
más que impuesto, ha transformado en lenguaje legal, ¿sí? Han transformado en lenguaje legal la OCDE, la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico, en la década del 90, ¿sí? Y como muchísimos países, ¿sí? A lo cual muchísimos países están adaptando su propia legislación. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que en la meta final, la estación final de lo que se está queriendo hacer es la desescolarización. Y les recomiendo, hay muchísimos libros escritos, algunos por ministros de educación, el caso de Mariano Narodowski, que fue ministro de Educación de Macri en la Ciudad de Buenos Aires y que es un intelectual al cual yo respeto y que es el mejor exponente de la teoría de la desescolarización, ¿sí? Que no es como la de, digamos, no es el viejo Iván Illich, aquel utópico de los años 60, que también habría mucho para criticarle, pero de todas maneras se trata de desescolarización en el mundo en el cual, ¿sí? Hay una fuertísima, en donde la hegemonía es del mercado, ¿sí? No es que hay una fuertísima hegemonía, la hegemonía es del mercado. Y el tipo de desarrollo, ¿sí? Lo está decidiendo el mercado. Entonces, hablar de desescolarización en este contexto, ¿sí? Es algo a lo cual hay que atender muchísimo. Hay que atender muchísimo porque en la medida en que, fíjense ustedes, educación es uno de los principales rubros del mercado mundial, de la comercialización a nivel mundial, ¿sí? Y al mismo tiempo, cuando las grandes corporaciones enfocan a la educación pública y privada como un mercado, necesitan regular ese mercado. ¿Cuáles son los principales reguladores de ese mercado? El primero es obvio, es disminuir la cantidad de docentes, disminuir el peso del salario docente, ¿sí? Avanzar con convicción en la innecesariedad del docente y producir otro tipo de educadores, lo llamáramos, entre comillas, mejor lo vamos a llamar instructores o domesticadores, que se están produciendo en Argentina, que los está produciendo la Fundación Enseñar por Argentina, filial de Teach for All. Lo buscan en internet y van a encontrar la cantidad de fundaciones que sostienen a Teach for All, Teach for America y Enseñar por Argentina. Los directivos de Enseñar por Argentina son importantísimos funcionarios del gobierno de Macri. Entonces, lo doy como un ejemplo, pero está la Fundación Conciencia, está la Fundación Cimientos, que tiene un acuerdo con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para monitorear el programa secundaria del futuro. Me estoy tratando de dejarme minutos para hablar de la secundaria del futuro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que producen estas fundaciones? Lo que hacen es formar rápidamente personas que no son docentes, ¿sí? Contratarlos de acuerdo con algunos gobiernos, por ejemplo en el gobierno de la provincia de Corrientes, en donde se abrió la puerta, si no me equivoco, a la Fundación GEMS, la fundación de Sani Barchi, el propietario de la red de escuelas más importantes del mundo, a quien Macri invitó a venir a la Argentina en Davos, en la reunión de Davos de enero del 2016. Si no me equivoco, es GEMS la que se instaló en Corrientes y que está en Jujuy, Salta y creo que Catamarca. Son 4 provincias argentinas en donde está instalada esta fundación y que plantea expandirse a todo el país a partir de su experiencia sobre todo en Ghana. El presidente de esta fundación, cuando se abrió el presidente en la Argentina de esta fundación, cuando se abrieron sus actividades en el mes de junio más o menos en Corrientes, dijo que bueno que poder trasladar a la Argentina el proyecto de Ghana sin tener en cuenta las diferencias culturales, etcétera. Entonces, un regulador del mercado es justamente ir reemplazando a los docentes y de hecho hay escuelas
sobre todo técnicas, del conurbano, a donde ya empezaron a llegar los líderes, animadores culturales, le ponen diferentes nombres, ¿no es cierto? En 3 de febrero y en San Martín hay escuelas técnicas donde los docentes no los dejaron entrar, O hay otras escuelas de otros lugares del conurbano en donde hubo algunos acercamientos de las fundaciones a digamos, funcionarios de alto rango del sistema para que ordenaran que se permitiera el ingreso de estos tutores o como lo llamemos. Entonces, hay mucho más para decir, pero ese es un regulador. El otro regulador importantísimo es la evaluación. Si nosotros los pedagogos decimos, eso no es evaluación, nos robaron la palabra, eso no es evaluación. Para nosotros evaluación es otra cosa. Y lo venimos haciendo desde que existió la primera escuela. Es decir, ¿quién de ustedes, quién de todos nosotros no pasó alguna vez por alguna evaluación? Es decir, la evaluación es otra cosa. Sí, la evaluación es otra cosa. La evaluación forma parte del vínculo político-pedagógico. La evaluación tiene una tradición. Bueno, nos expropiaron la evaluación. Entonces, ¿cómo funciona la evaluación? Hay que leerlo a Aleto Guadagni, realmente hay que leerlo, porque es un experto, es un economista que se ha transformado en más que experto, en un obsesivo en la evaluación, ¿no? Igual que Liach, que Juan Liach. Es decir, que todo el tiempo lo que quieren hacer, ¿no?, es algo que en realidad lo viene diciendo el Banco Mundial desde la época de Menem, ¿no?, que es poner, es decir, estrechar, y otra vez digo, tengo que aprender a hacer gráficos, digo, estrechar las salidas de cada nivel educativo. Estrechar la salida de la primaria, poniendo nuevamente un examen de ingreso a la secundaria, ¿sí? Un examen de ingreso a la secundaria. Esto en Argentina hace muchos años que no existe más. Es decir, creo que la última vez fue con la dictadura, ¿no? Desde que hay democracia, de que hay constitucionalidad, la palabra adecuada. En la Argentina no hay examen de ingreso a la secundaria, pero también examen de egreso de la secundaria proponen, y también de examen de ingreso a la universidad, y también examen de validación del título profesional. Entonces, esos son reguladores del mercado. Porque además, ¿sí?, como bien saben los que acaban de perder afortunadamente las elecciones en la Facultad de Medicina de la Universidad de La Plata, ¿sí?, se puede también regular el mercado como para que alguna corporación salga beneficiada. También se puede poner un examen como el que había en la Facultad de Medicina de la Universidad de La Plata de manera regular el mercado. Luego, digamos, hay otros reguladores que voy a ponerlos, nada más voy a decir los títulos para no extenderme demasiado, y algo muy importante es la escena educativa. O sea, la escena educativa que se va difundiendo. Hay un pakistaní que es profesor en la Universidad de Londres que anda por el mundo poniendo en una plaza un televisor y hace una experiencia de que los chicos, una plaza de gente modesta, gente pobre, que los chicos miren, y entonces vuelve a los 3 meses, cuenta las palabras que aprendieron, porque se los pone en inglés, y los chicos hablan otra lengua, anda por el mundo, y entonces cuenta cuántas palabras aprendieron. Claro, los chicos de mirar la televisión aprendieron algunas palabras, y con eso demuestra que no hacen falta los docentes. Esta es la escena ideal, ¿no? Y esta escena no es muy lejana. Si ustedes ven los materiales, los poquísimos materiales a los cuales uno pudo tener acceso de la secundaria del futuro, que es el plan que ya se empezó a implementar en la Ciudad de Buenos Aires, ya está online la inscripción para la secundaria del futuro, ¿sí? Van a ver que, por ejemplo, para la enseñanza de biología, hablan de interdisciplina, pero no hay, cuando uno ve en los materiales no hay ninguna clase de interdisciplina. Por un lado, menos mal, porque es todo muy improvisado. Entonces, improvisadamente hacer
un programa interdisciplinario es algo preocupante, más allá de que todos queremos avanzar hacia la interdisciplina. Bueno, pero ven el programa de biología y es un juego, o sea, es un juego como el que los chicos trabajan, que juegan todo el día, ¿no? En donde uno va subiendo escalones y le dan créditos de acuerdo a... Bueno, entonces la escena esa escena no es una escena para la nueva versión de Blade Runner de dentro de 10 años. No, es para la versión actual, la última de Blade Runner, que uno la mira y si piensa un rato, cuando todo se incendia, uno dice, bueno, a ver, acá no es en Afganistán o es en Siria, pero Blade Runner es ahora. ¿Sí? 1984 también, es ahora. Entonces, esa escena de el chico con la computadora, con el programa que se comprado a Pearson, por ejemplo, la gran productora de contenidos y además la productora de la prueba PISA. La prueba PISA que nosotros le compramos, ¿sí? Ve a la OCDE, ¿sí? Se la terminamos comprando a Pearson. ¿Sí? Entonces, Pearson, que es además la mayor productora de pruebas de test y de pruebas normalizadas en los Estados Unidos. Le sigue McGraw-Hill. Y con enormes errores. El Estado de Nueva York tuvo 2 o 3 procesos judiciales en contra de Pearson por errores cometidos por Pearson en las pruebas. Entonces, digamos, quiero decir, esa escena del chico con la computadora, con el programa comprado a Pearson, con la protegida la escena por una legislación, ¿sí? Hacia la cual hay algunos proyectos ya en el Congreso de la Nación que quieren acercarse, ¿sí? Esa escena y detrás de la cual está la gran ganancia de las grandes corporaciones. Voy a terminar con esto. En los Estados Unidos, el rubro evaluación, dentro de educación, el rubro evaluación es el más importante. En realidad, en el comercio, en el mundo, dentro de educación, evaluación es el más importante. En Estados Unidos, en el año 2013, lo que se movió en el mercado de evaluación fue alrededor de 1.800 millones de dólares. Pero en las taquillas de los cines de Estados Unidos se movieron alrededor de 900 millones de dólares. Y la Liga Americana de Fútbol Amateur estuvo por debajo, alrededor de los 600 o 700 millones de dólares. Entonces, no solamente alcanza con algo que de alguna manera todos venimos haciendo, incluso habiéndonos adaptado en los años 90, habiendo tenido una conducta adaptativa en los años 90, de todas maneras todos criticamos, o muchos criticamos, lo que venía. Necesitamos hacer un esfuerzo intelectual. Ahora voy a hablar de nosotros, de nuestro trabajo, de los que estamos en este campo, de una u otra manera. Necesitamos un esfuerzo intelectual. Necesitamos, ¿sí?, investigar para ver cómo salimos adelante. No podemos volver a la vieja universidad, no podemos. No podemos volver a la vieja escuela secundaria. O sea, hay que transformar la escuela secundaria, pero la tenemos que transformar nosotros. Es decir, y no la vamos a transformar solamente pensando en la tecnología, aunque tenemos que apropiarnos de la tecnología. Tenemos que apropiarnos, ¿sí? Ahora, ese salto hay que darlo. O sea, no podemos quedarnos solamente, ¿sí?, defendiendo que hicimos 15, 20, ya no me acuerdo cuántas universidades nuevas durante el kirchnerismo. Y se los digo, yo presidí la Comisión de Educación durante 6 años. Antes hubo otra presidenta y después estuvo a cargo de otro diputado. Y durante todo ese tiempo, ¿sí?, durante todas esas gestiones, se fundaron universidades. O sea, que no estoy desvalorizando las universidades que se fundaron. Y creo que hay que defenderlas y me parece que son un ejemplo de lo que puede ser
de por dónde debe avanzar la universidad en términos de democratización, etcétera. Ahora, lo que digo es que no nos podemos quedar solamente diciendo hicimos esto, sino hay que, y defendiéndolas, y defendiendo una política universitaria y una política educativa, sino que tenemos que ir más adelante, ¿sí? Tenemos que ir más adelante. Tenemos que utilizar cada espacio que tengamos para la innovación, ¿sí? Usar para la innovación la autonomía universitaria, defender la autonomía universitaria, así como hemos tenido que defenderla en muchos momentos, ¿sí? En contra de gobiernos autoritarios, en contra de gobiernos de facto, etcétera. En este momento hay que defenderla respecto al mercado y defenderla respecto a la propia comunidad universitaria, ¿sí? Hay que redefinir la autonomía y hay que defender el cogobierno. Es muy importante defender el cogobierno, no permitir innovaciones raras a la idea de cogobierno. Es decir, y ganar representatividad, Yo creo que estas son, de alguna manera, las banderas del 18, ¿sí? Redefinidas en el 2018, son la base de una política universitaria que hay que desarrollar. Y sí quiero decir que el sindicalismo universitario, que siempre ha estado presente, que lo estuvo presente durante el menemismo, etcétera, pero que no consiguió, ¿sí?, abarcar al conjunto suficientemente importante de universitarios. Es decir, en este momento es indispensable el juntar todas las fuerzas, el defender la ley de educación nacional, el defender la modificatoria de la ley de educación superior, el defender la ley de educación técnica y formación profesional, el defender la ley de educación sexual, defender cada una de las leyes, ¿sí?, con las cuales en la década del 90 se sentaron las bases de otro sistema educativo, un sistema educativo que desde ahí tiene la potencialidad de responder, ¿sí?, a los derechos de la educación, al derecho a la educación entendido como lo mencionaba Eduardo Rinesi. Muchas gracias.